Un relato periodístico en tiempo real. Para mí la tierra ha sido vida. Martes 17 de noviembre del 2020, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas, completamente felices porque a pesar del Pacheco que hace en la capital de los ecuatorianos, señoras y señores, goleada histórica, 6-1 le estamos dando a Colombia, por primera vez creo yo no sé, de fútbol sí, casi no sé, 6-1, señoras y señores, aquí en la capital de los ecuatorianos. Entiendo que esto se está desarrollando en el estadio de la Liga. Y vea nomás, doctor Jonathan Carrera, le estamos haciendo historia y el pasecito, el doble, el triple, el cuádruple y ya no sé qué más, pero chahuiz nomás Colombia, chahuiz en nuestra casa. Así es, Olger, amigos, bienvenidos a esta su plataforma informativa en tiempo real, así que en realidad ya mismo les estaremos ampliando un poco más esta información. 6-1, qué interesante, primera vez creo, ¿no? Nunca ha pasado. Primera vez. ¿Qué será? ¿Qué es lo que habrá pasado? Y dicen que con uno menos, yo no sé de fútbol tampoco, pero bueno, es interesante que la gente tenga algo de alegría en estos momentos de tristeza, de amargura y de angustia extrema. Así que veamos qué es lo que va a pasar a futuro con esta importante información. Eso y muchas cosas más por comentarles ahora, impactantes imágenes también del rescate de una mujer a la que el marido le quería cercenar la cabeza con un machete. Todo esto y más aquí en tiempo real. Aquí comenzamos. Bueno, y lo que habíamos anunciado, Ecuador golea a Colombia 6-1 hasta el momento. Esto es dentro del partido por las eliminatorias. Vamos a ver un resumen que tenemos, me parece que es hasta el gol número 5 que fue en el primer tiempo y el otro llegó ya en el segundo. Está ya por finalizar. Así es que no espere tampoco televidentes, por si acaso nomás, Jonathan. Todos están este rato buscando ese falso internet, esa falsa señal para bajarse. Hasta a mí me llegaron 4 de estas para estar viendo ahí en el celular, quietito nomás. Vamos a ver entonces la goleada histórica del Ecuador frente a Colombia. La libertad Здесь ребята также должны быть привычные, хотя сама колумбийская сборная играет на побережье, чаще всего в Барранкилье, откуда, в общем, сюда и прилетели 2 дня назад футболисты сборной Колумбии и штаб команды Ла-Пас над уровнем моря. Так вот, там Эквадор сумел одержать победу. В Барранкилье свой матч против Уругвая провела сборная Колумбии и повторила антирекорд для домашних официальных матчей. Самое крупное поражение в истории. 0-3 от Уругвая потерпела Колумбия. Опять же, антирекорд был повторен. Выдохнули, помолчали, поехал. В фланге, скорее всего, Педро Перласа будет действовать на противоположной бровке. Опять же, если вы посмотрите заявление в Твиттере Федерации футбола справа, скорее всего, будет выступать. В общем, времена сложные, в том числе для тренеров команд. Это, конечно, влияет. Мы с вами с удовольствием будем наблюдать за событиями этой Боливии. Со счетом 3-2, и там, понятно, Эквадор так штрафную сборной Колумбии. И удар поворотом, и гол! 1-0! Эквадор открывает счет. Роберт Арболеда. Центральный защитник, пришедший на стандарт, вступает за футбольный клуб Сан-Паулу. И уже довольно давно. А сейчас Эквадор забивает второй мяч. На 9-й минуте матча Мена
делает счет 2-0. Фантастика. Ну что, неужели здесь более только футболист сборной Артем в актерской здесь был со стороны Кайседо, но здесь фол. И себя еще сегодня показать Могика. Нарушение правил и стандарт хорошего года постройки. Отбивается сборная Колумбии. Квадрадо также у мяча. И еще один дальний удар, на этот раз не принят. А пока атакует в десятером сборная Эквадора. Третий мяч! Эквадорцы забивают с передачи Анхеля Мены. Гол проводит Мигель Эстрада. Чума. А пока пас направо. Небо для сборной Колумбии затянуло тучами. Облажными тучами. 4-0. Сумасшествие. Что происходит? Ahí está, goleada histórica, señoras y señores. Vean nomás, y tuvimos que bajarnos la transmisión, el productor se lo bajó de Rusia para que luego el canal del fútbol... No nos... El convenio es con la televisión rusa, respetuosos de los convenios internacionales que tenemos aquí en tiempo real, entonces hemos dejado que ellos narren los goles porque así era el convenio. Efectivamente. Bueno, señoras y señores, y nos vamos a ver, el secretario de la Presidencia de la República amenaza a los dirigentes del correísmo, dice que todos deberían estar en la cárcel. Usted sabrá juzgar, pero esto fue lo que dijo el secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán. En ninguna encuesta se ve que el correísmo tenga entre 15 y 20%, no se ve más del 4 o el 6% en ningún candidato. Cualquiera de ellos va a cargar con el peso de su líder fugado y de todo el resto de la banda igualmente fugada. Eso les va a pesar duro. Una cosa es una elección local, otra cosa es una elección nacional. Repito, el 21 para mí está lo suficientemente lejos, pero creo que a ese tipo de bandas no hay que tenerles miedo. Primero hay que apresarlos y luego a los otros hay que sacarles todo lo que hicieron mientras gobernaron. Y muchos de ellos repartieron un conjunto de cosas. Buen riesgo es ser candidato correísta porque la justicia va a poner los ojos sobre los que todavía o no están fugados o no están condenados, ¿no? Ya queda... Grave, mi estimado Jonathan. Y yo como que escribo nomás aquí, y así hecho el Gil, pregunto, ¿y los prófugos de este gobierno qué pasará en el siguiente? Así como hablan de los anteriores, que hablen de los de este también, porque lo mismo va a pasar. Está dicho ya, y es bien conocido, que cada vez que viene un nuevo gobierno, empiezan las persecuciones judiciales y políticas, que no debería ser así, pero... Estamos viendo que también en este gobierno no es que han sido santos, por si acaso. También hay bastante tela que cortar, ¿no? Pero se llenan la boca diciendo. Veamos. Tengan mucho cuidado, ojo. Oh. Bueno, y el presidente de la República ha ratificado que respetará lo que resuelva la Asamblea Nacional en torno al juicio político contra la ministra de Gobierno. Bastante aliviada de poder liberarse de una tarea tan dura como le ha correspondido. No olvidemos que si es que hubo una persona que se comportó con heroicidad durante el mes de octubre, pues precisamente la señora ministra de Gobierno. Me daría mucha pena no poder contar con ella. Más que pena a mí, debería darle pena al pueblo ecuatoriano, que ella supo defenderle con denuedo, con cariño, con esfuerzo y con la inteligencia que le caracteriza en el mes de octubre. Pero sabré acatar la decisión que tome la Asamblea Nacional. Yo veo allí que hay demasiada política. Lastimosamente el periodo de elecciones se cruza con aquello. Veo también muchas manifestaciones de odio que deberían dejarlas a un lado, principalmente. Me suena como a bendición, ¿no? Como decir, bueno, ya, mijita, vaya nomás con la bendición, vaya por ahí, tendrá cuidado que le vaya bien. ¿A dónde se irá después del Ministerio del Interior? Esa es la pregunta, ¿para dónde se irá? ¿Con qué cargo al ministro, al exministro Martínez ya le mandaron al BID. Está bien sentadito, oiga,
como vicepresidente del Banco Interamericano para los diferentes países. Y sobre este tema ya vamos a dialogar con el economista Marco Flores, quien está en sala de espera, el exministro de Finanzas, también para que consultarle qué es lo que piensa. Aquí premian este tipo de funcionarios. Vea, se fue como vicepresidente, se fue salvándose igual del juicio político. ¡Qué barbaridad! Y bueno, ya está determinado, para el martes 24 de noviembre del 2020 a las 10 horas se dará inicio al juicio político a la ministra de Gobierno, y esto será vía telemática, por si acasito. Y está todo pendiente, mi estimado Jonathan. Y la última información antes de ir a la entrevista: dirigentes indígenas marcan distancia del candidato presidencial Andrés Arauz tras coincidir en el acto político en Bolivia. Han desmentido que exista conversaciones o acuerdos. Sin embargo, salieron ahí. Pero verá que salieron. Y bebiendo también. Y salieron. Yo no sé si era trópico o algo, pero estaban bebiendo. Y con harta gente en las espaldas, como que no hubiera COVID en Bolivia, les veía yo. Ya entre mí decían, ¿no hay COVID en Bolivia porque estén tanta gente? Ojalá no estén enfermitos. Es lo único que se les desea, que estén bien de salud. Y a la otra parte, la política ya es otra cosa. Pero ven, empiezan a desmentirles, ¿no? Empiezan a decirles, no, a ver, que haya saludado no significa que hayamos conversado. Medio raro, ¿no? Medio raro, si hasta estaban bebiendo y todo ahí celebrando. Pero bueno, cosas de la política. ¿No ve? El día de ayer también el peluche dormilón, diré, el señor candidato, el señor candidato Salvador Quispe. Los memes, yo creo que los memes van a jugar, y sí sería interesante. Vamos a ver si se puede hacer alguna nota sobre los memes que han salido en estas épocas de elecciones, porque en realidad ellos juegan su elección electoral aparte. ¿Cuál es el mejor meme de todos los que hayan salido y han podido salir en estas épocas electorales, por si acaso? Oiga, Jonathan, comencemos a sacar desde mañana el mejor meme del día político. Sí, puede haber, ¿por qué no? O sea, sí, en realidad, ¿no? O el meme de la semana, creo yo. Porque el meme de la semana. Siempre hacen cada vaina, siempre hacen cada pendejada. Y lo que pasa es que la gente también tiene esa picardía, ¿no? Sí. Entonces ese sardonismo de la gente, esa picardía del ecuatoriano, y que le pone nomás su cualquier cosita. Antes era solamente a determinado candidato. No, pues ahora son todos, absolutamente todos. Hay para reírse, no es mala fe, cuidado, van a pensar, no, estos manes están a favor de alguien, estos manes le están atacando a alguien, no. Para nada. Hay que simplemente sacar lo que el pueblo ve, lo que el pueblo se quiere reír, lo que el pueblo quiere gozar. Nada más es picardía, no pensarán mal, lo vamos a empezar a hacer, por si acaso. Y señoras y señores, con esto vamos a dar inicio al segmento de las entrevistas. Y en esta noche bastante fría queremos dar la más cordial bienvenida al economista Marco Flores. Él fue exministro de Finanzas. Bienvenido, señor economista. Muy buenas noches. Oiga, el más buscado, yo le decía. Y claro, yo bien caballo, ¿no? Yo estaba que le llamaba y nunca me di cuenta que él estaba en el exterior y me dice, pues llámeme por WhatsApp. Y yo, o sea, fíjale, hace un mes le estaba buscando. Economista, muy buenas noches. Bienvenido. Oiga, para dar inicio, cuéntenos, ¿cómo ve usted el premio que le ha dado el Banco Interamericano de Desarrollo y también la forma en que sale el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y hoy es vicepresidente del Banco Interamericano para los países? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un saludo cordial igual para Jonathan y, por cierto, para toda su audiencia. Mire, yo en su oportunidad le alerté al país de lo que andaba Martínez, porque conocía que él estaba tramitando su nombramiento y aplicando a esta posición en el BID. Para nombrar al nuevo presidente del BID, se ofrecieron varias canonjías a un par de países, entre esos al Ecuador, para conseguir el voto de Ecuador. Y el señor Martínez, pasándose por encima del artículo 153 de la Constitución, es decir, haciendo tabla rasa de la Constitución y del respeto que debe a los ecuatorianos, negoció el voto de Ecuador a cambio de una vicepresidencia creada, inventada, no para Ecuador, negoció para él, para ocuparla él. Sí, es verdaderamente lamentable, ¿no? Como decía en algún medio colega de ustedes,
El señor Martínez se caracterizó por todas las mentiras que dijo en la política económica, por esconder las cifras, por faltar la verdad al país, por dirigir la economía con sus amigos, y se ha despedido con una nueva mentira, porque llegó al colmo de decir que el Banco Interamericano de Desarrollo, a quien de paso le debemos 5.000 millones de dólares, nada más, los ecuatorianos, llegar a decir que el banco no era banco, sino una institución diferente que no recibía depósitos del Qué público. bestia, ¿no? Tampoco recibe depósitos del público el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Si esto no tiene presentación, lo grave es que a esta posición, y perdónenme la expresión verdaderamente cínica de un funcionario, Así es, le haya hecho eco el procurador del Estado Así es. y haya emitido un informe para viabilizar ese nombramiento. Para mí personalmente fue una sorpresa. Yo no me hubiera imaginado que el procurador Íñigo Salvador se hubiera reducido a producir un informe, además, que no le está permitido, porque por resolución de la Corte Suprema de Justicia hay jurisprudencia, y directamente se le dijo al procurador, no a este, pero a un anterior, que el procurador no tiene ninguna facultad para interpretar la Constitución, de manera que hay jurisprudencia al más alto nivel de la justicia ecuatoriana. Y aún encima de eso, y luego, para colmo de los casos, es una pena que el presidente de la República, Moreno, no haya puesto aquí orden y disciplina, haya hecho respetar la Constitución y la ley y haya defendido a las familias ecuatorianas. Bueno, ese es el gobierno que hemos tenido en realidad, ¿no? ¿Qué les puedo decir sino simplemente sentir la molestia que yo creo que siente todo ecuatoriano con dignidad de ver cómo ha sido tratado este país, se lo sigue tratando, y de usar una función pública para encaramarse en una posición después de haber destruido la economía? No hay un solo indicador de la economía ecuatoriana que no está en rojo y en niveles verdaderamente dramáticos por las complicaciones que trae. Aquí los únicos que aplauden la gestión de él son sus beneficiarios. Los beneficiarios de este triunvirato de unos pocos banqueros, pero poderosos, algunos propietarios de medios de comunicación y el señor Moreno, en ese orden. Este es un triunvirato que ha gobernado el país. Y el coro mediático que salía siempre a aplaudir lo que decía Martínez, y Martínez se reía, el otro día estaban en los grandes medios aplaudiendo. Ellos son los únicos que han auspiciado este nombramiento, que han escrito en los periódicos, que han pasado por los medios de comunicación para felicitar el nombramiento. Y para concluir este tema absolutamente desagradable, le voy a decir algo más, ¿no? Mire, incluso un editorialista de uno de los periódicos de Guayaquil, que forma parte del coro mediático sin duda, se atrevió a escribir y a decir que con este nombramiento, que no es un nombramiento al Ecuador, ojo, ojo. Ajá. es algo personal. Se atrevió Claro. porque el Ecuador tiene un representante en el BID, que es el señor Bernardo Acosta. Él es representante del Ecuador en el BID. Se atrevió a decir este editorialista que esta era una ventaja para el Ecuador para obtener créditos. Eso está estrictamente prohibido por el Código de Ética del BID. Claro. Si usted no puede negociar créditos para su país, ni beneficiar ni perjudicar. Está estrictamente prohibido. Ningún funcionario, ni del BID, ni del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial puede hacer tal cosa. Este es simplemente el mecanismo, la forma en que se le ha venido mintiendo al país, mentira tras mentira, mentira tras mentira, escondiendo los resultados, utilizando la plata para comprar deuda y después diciendo que no se ha hecho tal cosa. Es la historia que hemos vivido. De manera que lo único que puedo sentir es la frustración de todo ecuatoriano de ver que una posición tan elevada como es el Ministerio de Finanzas y de la que depende mucho la suerte de la economía, ahí estado en las manos que ha estado. Economista, me intrigó algo que usted dice, estaba aplicando. Él estaba ya aplicando a este cargo, estaba pidiendo un cargo que se le haga a su medida antes de la deuda, durante la deuda, porque las implicaciones y las responsabilidades pueden acarrear incluso sanciones penales ahí, pues si es que estaba aplicando ya antes de iniciar las negociaciones por la deuda. A lo que me refiero es a una publicación del periódico New York Times, ¿no? Es decir, es una nota pública que se puede consultar, en donde se señala en esa nota pública que el señor, nuevo presidente del BID, el señor Carone, que no creo que le vaya a ir muy bien, sinceramente, en el BID, porque para empezar se ha tirado a los países latinoamericanos de encima, porque es la primera vez en 61 años que el presidente del BID no es un latinoamericano.
hubo un acuerdo entre todos los países de que el presidente o director, en este caso, del Fondo Monetario sería un hombre o una mujer europeos, que el presidente del Banco Mundial sería de nacionalidad americana y que el presidente del BID sería de nacionalidad sudamericana. Ese es un acuerdo que se ha respetado durante 61 años en el BID, hasta que llega este señor Claver Carone. Y entonces la publicación que señalo del New York Times da cuenta y dice que este caballero estaba ofreciendo la creación de unas vicepresidencias y reproduce textualmente las palabras de este señor. Y dice, al final del artículo, dice, y a mí me encantaría que una de estas vicepresidencias vaya para Richard, el ministro de Ecuador y el de Jamaica. Entonces, cuando yo leí esto, la nota del New York Times, yo le alerté al país que Martínez andaba en estos trotes. Y luego hice yo una intervención pública donde señalé esto. Le estoy hablando de esto hace 2 meses, ¿no? Así es. Y hice una intervención pública y nunca se desmintió. Es más, este caballero mismo lo dijo en el Ministerio de Finanzas a sus colaboradores. Pero esto que puede sonar y parecer anecdótico realmente tiene su importancia, ¿no? Porque esto fue planificado en la forma en que ya se conoce y es lamentable que haya ocurrido. Incluso para el mismo Martínez, porque no le favorece en nada. Martínez tenía la obligación, de acuerdo al mandato constitucional, artículo 153, de permanecer en el país 2 años sin ocupar ninguna función en un organismo internacional de quien el Ecuador sea acreedor. Y resulta que el Ecuador debe 5.000 millones al BID, pues, y pagamos intereses. Entonces, se fueron por encima de todo. Esa es la forma en que se ha hecho. Por eso digo, se despidió con una mentira más, porque dijo que este banco no era banco. Verdaderamente lamentable, sobre todo por la forma de conducir las cosas. No hay Economista. Economista, y dentro de esto viene ya a suplantarlo Mauricio Pozo. Ya vamos a hablar de Dajic, pero Mauricio Pozo el día de ayer dice que ya se están esperando los 2.000 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, además del crédito chino, y que a él le está preocupando este ambiente de zozobra política, porque no se sabe qué es lo que va a pasar y si es que los acuerdos logrados con el Fondo Monetario y con los organismos internacionales se van a poder cumplir. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se le espera al Ecuador, economista? Y como bien usted lo ha mencionado en algunos medios, oiga, a mí me da pánico, porque este rato estamos pasando igual, fin de año con los 2.000 millones. Nos quedaría el otro tramo de los 2.000 millones para finalizar el gobierno. Y luego, Virgen María Purísima, o sea, que nos guarde en algún lado. Que nos coja confesados, por lo menos. A ver, 2.000 millones ya entregó el Fondo Monetario del crédito de 6.400. En la programación del acuerdo con el fondo se establece que del Ecuador cumplir estas primeras condicionalidades, que son las mínimas, ¿no? Las fuertes vienen después, le vienen al nuevo gobierno. Se entregarían de cumplir esas condicionalidades otros 2.000 millones en el mes de diciembre. Seguramente a partir de mediados de diciembre deberían entregarse los nuevos 2.000 millones. Y quedaría un saldo, ¿no es cierto?, todavía para entregarse el próximo año. El gobierno actual recibiría 1.500 millones más de ese saldo. Si estamos hablando de que este gobierno se despide de la afición recibiendo 5.500 millones de dólares. Y los otros 900 millones le queda al próximo gobierno. Pero el próximo gobierno es el que, de acuerdo al contrato, debe subir el IVA, debe eliminar la devolución. Imagínense lo que es haber firmado un convenio que elimina la devolución del IVA de los escasos dólares a los ancianos ecuatorianos. O sea, perdónenme la expresión, pero hay que ser un imbécil para firmar una cosa así. A los pobres viejos que se mueren por necesidad, quitarles la devolución del IVA, $20, $30. Es una infamia. Y eso es lo que firmaron. Entonces yo espero que el próximo gobierno, sea el que sea, realmente eche al traste este tipo de convenios, porque no se puede manejar un país de esa manera. Y hay una serie de condicionalidades ahí establecidas, ¿no? El Ecuador lo que necesita es reactivar su economía, y para eso tiene que colocar dinero, hacer un fondo y colocar dinero para reactivar empresas, para reactivar el capital de trabajo de las empresas, sostener el empleo. Hoy mismo
hay miles de trabajadores que están considerados como empleados, pero que están ganando la mitad de su sueldo, porque están recibiendo $220. Y tenemos 7 de cada 10 trabajadores ecuatorianos de la población económicamente activa que están subempleados o desempleados. Es decir, apenas 3 de 10 tienen trabajo en el Ecuador. Mantener una política, la llamada austeridad expansiva, en una época de recesión, es simplemente profundizar la recesión. Pero aquí se establece una contradicción terrible, ¿no? El Fondo Monetario exige la reducción del salario, del salario, exige la reducción del empleo público, porque dice que hay que reducir el gasto corriente y que esto es muy perjudicial, y el gobierno firma ese acuerdo. Pero no dice nada el Fondo Monetario del incremento sustantivo de la deuda, donde está el mayor componente de gasto corriente, que son los intereses. La reducción de salarios en el Ecuador, o más bien dicho, la reducción de empleo público en el Ecuador ha significado 30,000 personas fuera de su trabajo. Eso significa aproximadamente $450 millones, entre comillas, de ahorro, porque eso no se puede llamar ahorro. Pero por otro lado, lo que hace Martínez es endeudarle al país de tal forma que incrementen $500 millones el pago de intereses. Y esta última parte no le molesta al Fondo Monetario. Por eso es que este tipo de acuerdos fracasan, porque no son viables socialmente, no son viables económicamente, pero socialmente. Entonces, lo que requiere hacer el Ecuador es pararse en sus propios pies, consolidar un fondo en el Ecuador con los recursos que tiene el Ecuador y que se lo puede hacer. El Foro de Economía, al que yo me debo, ha diseñado el sistema de generar un fondo en el Ecuador. En el Ecuador hay una liquidez de $60,000 millones, de manera que entre los bancos privados, las mutualistas, las asociaciones de ahorro y crédito, o sea, las cooperativas, y el CONAFIS, se puede generar un fondo en tramos, 2,000 de $4,000 millones para sustentar las medidas económicas de reactivación que requiere el país. ¿Sabe por qué? Porque la plata que había para la reactivación y que el señor Moreno, entre el 7 y el 9 de mayo, pueden ustedes ver la prensa, hizo una cadena nacional y le contó al país que tenía $1,440 millones. $1,440 millones Así dijo. de los multilaterales, pueden ver el video, para la reactivación económica a través del programa Reactívate Ecuador. El señor Martínez tomó 980 millones de ahí y prepagó 2 créditos en el exterior. Eso fue lo que hizo. ¡Qué brutal! Nos quedamos sin la plata para la reactivación. Las empresas se hundieron, muchas empresas se hundieron, la gente perdió sus trabajos, pero además es en medio de la pandemia. Y todo esto le permitió hacer el presidente de la República. Y no solamente eso, sino que los 500 millones que quedaron ahí, no se los usó ni siquiera eso para la reactivación. Los únicos créditos para la reactivación que han habido aquí son los del Banco del Pacífico. Créditos por $86 millones. Y antes de ayer la revista Gestión dice que de los créditos aprobados por el Banco del Pacífico, lo único que se ha desembolsado son 30 millones. Pero en el momento de más grave de la pandemia en el Ecuador, cuando la gente no se ha dado plata, el señor Martínez pagó sobre $3,000 millones al exterior, de los cuales $1,000 millones adelantó 2 años del pago. Por eso es que el próximo gobierno tiene que hacer una investigación profunda sobre el manejo de la deuda externa. Porque, por ejemplo, hasta el día de hoy se sigue tapando la información y cubriendo la información. ¿Cuánto le pagaron a la empresa, a la compañía, que Lazar Fedes, que fue la que realizó la reestructuración? El señor Martínez no puso una coma en la reestructuración, no hizo absolutamente nada. Se le pagó a una empresa para que haga la reestructuración. La misma empresa que fue contratada años atrás en el gobierno de Correa, realizó el default. La misma empresa que contrató la señora Kirchner cuando realizaron el default en el año 2001. Entonces, el kirchnerismo. Y no sabemos cuánto se pagó, pero nosotros sabemos en el Foro de Economía que tiene que haber sido un ojo de una cara el ojo de la cara y una pierna, el costo de la empresa. Más todo lo que se ha gastado en abogados y en una serie de gastos adicionales, donde los abogados le ponen el reloj para poder hablar con usted y cobrar. Han tapado toda la información. Y eso es lo que ha pasado. Entonces no tenemos conocimiento de realmente los costos de la reestructuración. Costos, además, que no se dice, salvo por el Foro de Economía,
nos añadió 10 años adicionales de pago de intereses. Ahora tenemos que pagar 10 años más de intereses. Esos 10 años no están. Es decir, para poder llevar un poco más adelante los pagos de capital, para diferir los pagos de capital y reducir la tasa de interés. Sí, nos redujeron la tasa de interés, pero nos ampliaron 10 años el plazo de pago. Es como que yo a usted, Olger, le diga, a ver, usted me debe a mí $1,000 y usted me está pagando 8% de interés y me tiene que pagar el resto en 5 años. Yo le voy a bajar al 4% la tasa, pero usted me va a pagar intereses ya no 5 años, sino 10. Eso es lo que se hizo. Entonces, tenemos fuertes pagos en el futuro cercano y además no tenemos crecimiento económico. De manera que así no se puede pagar la deuda, hay que hacer una reestructuración nueva y por supuesto hay que generar crecimiento económico. Y el Ecuador tiene posibilidades. La buena noticia de todo esto es que el Ecuador tiene posibilidades de pararse en sus propios pies, pero para eso usted necesita funcionarios y necesita a un gobierno que no tenga, donde no hayan funcionarios con intereses en conflicto, sino que se busque el bien común y se trabaje de manera independiente de los interesados. ¿Hay algún candidato que ya esté hablando de esto, economista? Por lo menos tenemos alguna visión, o todos siguen con peluchitos dándose las vueltas por el Ecuador. Oiga, es que aquí somos bien folclóricos, déjeme decirle, y no estamos hablando de estos temas que se nos vienen y que deberá enfrentar el próximo gobierno. Este rato estamos felices con el fútbol, lindo, pero pasa este chuchaqui del fútbol y nos toca pagar a todos. Que ni siquiera tienen... les falta hasta chispa, ¿no? Porque en una situación tan crítica como la que vive el Ecuador, paguen pues por lo menos, carajo, para que la gente pueda divertirse viendo el fútbol, que la gente no tiene para pagarle a la televisora y poder ver en un canal privado el partido de fútbol. Les falta hasta iniciativa, como están haciendo en otros países. La situación es crítica en el país. Hay gente que está canjeando ropa, zapatos, vestimenta por un plato de comida. Vayan a ver la gente que está durmiendo en la basílica allá afuera. Vayan a ver la gente que está en las calles durmiendo en el centro de Quito. Lo que pasa es que aquí se han declarado sordos y mudos. Y los economistas que han trabajado en este gobierno han servido a los intereses de terceros en vez de servir a los intereses del país. La forma de distinguir quién sirve a quién es por sus acciones, no por lo que dicen, sino por lo que hacen. Y respecto a lo que usted señala de los candidatos, yo decía en un medio de comunicación, colega, ustedes hoy en la mañana justamente que me hicieron una pregunta similar, que yo hace mucho tiempo aprendí que en lo que debo creer es en lo que hace la gente y no necesariamente en lo que dice la gente. Entonces, todos ofrecen muchas cosas muy bonitas. Los planes de gobierno realmente es la realización de un paraíso en la tierra, pero a la hora de la verdad comienzan las disculpas. Por eso es que es importante, antes de que la gente vote, exigirles a los candidatos, definan en primer lugar con quién van a producir los cambios, quiénes son sus equipos, para ver si tienen o no tienen intereses en conflicto, cuáles van a ser sus políticas económicas, sus políticas sociales. Hay 6 temas cruciales, trascendentes que resolver en el Ecuador, que atrapan a la sociedad ecuatoriana, que atrapan y destruyen a las familias. Les señalo brevemente, así enumerar algunos de esos. Por ejemplo, la ausencia de crecimiento económico, la excesiva deuda pública. Estamos debiendo $72 mil millones. 72 mil millones de dólares. Eso significa 75% del PIB. Esa es una cantidad sin crecimiento económico, impagable. Se requiere crecimiento económico y no cualquier crecimiento, sino un crecimiento inclusivo, pero además fuerte y estable. No es nomás de soplar y hacer botellas. Un tercer tema grave que tenemos aquí es el profundo nivel de desempleo y subempleo del que les acabo de hablar. Un cuarto tema que tienen que decir los señores, cómo van a reducir la pobreza que ha crecido en forma inmisericordia. UNICEF, un organismo de las Naciones Unidas, nos acaba de dar un informe donde dice que solamente este año en el Ecuador la pobreza va a crecer 10% adicional. Esta es una cifra inédita. Mire, los niños ecuatorianos menores de 5 años, había un 20% de niños ecuatorianos que por mala nutrición tienen problemas de cognitividad. Ahora ese 20% es 27%. Y mala cognitividad quiere decir que no pueden asimilar conocimiento, es decir, están condenados a la miseria. Eso es lo que tenemos en el Ecuador. Tienen que decirnos cómo van a resolver el hecho de que hay 1.800.000 ecuatorianos que viven con $1.45 al día.
y que hay otros 3 millones de ecuatorianos que viven con $3 diarios. Eso es lo que nos tienen que contar. Y que la pobreza por necesidades insatisfechas y la pobreza multidimensional le pega a más de la mitad de la población ecuatoriana, a más de la mitad de los 17.400.000. Y que más del 60% de la población ecuatoriana no tiene ninguna capacidad de ahorro. Y que si usted castiga el consumo con nuevos impuestos y le sube los impuestos, lo que está haciendo es pegándole a ese consumo mínimo familiar, sacándole leche de la mesa, pan de la mesa, unos zapatos de los hijos, al subirles el IVA. Y hay señores firman un acuerdo para subir 3 puntos del IVA. Entonces, el nuevo presidente tiene que venir aquí, el candidato, y decirnos qué es lo que va a hacer y cómo va a ser. Porque si hay algo que el Ecuador no puede permitirse, continúe con este tipo de políticas que han generado no solamente desempleo, paralización económica y sobre todo una inmensa pobreza antes de la pandemia. Porque aquí no se arreglan las cosas culpándole de esto a Correa. Y como ya la culpabilidad de Correa ya está un poco berreada, como se dice, entonces ahora le culpan a la pandemia. Estas economista ya eran críticas. Economista, se me queda una duda. Economista, me queda la duda, si es el próximo gobierno el que tiene que hacer sustentar todas estas medidas para pagar la deuda, empezar a tomar las medidas sustentatorias de toda la deuda que se ha tomado, ¿para qué crear este nuevo Consejo Económico? ¿Qué va a hacer? Para ¿Qué nada, es lo que van a hacer? Vea, el Consejo Económico Asesor que se creó. Exacto, ¿qué va a hacer? ¿De qué va a servir? Está creado por los jefes de los que están ahí, para que gestionen sus intereses, para eso está creado. Pero además, si aquí hubiera habido desde antes un ministro de Finanzas que tenga algo de dignidad, le hubiera agradecido al presidente por el nombramiento y hubiera ido a la casa. Si yo fuera ministro de Finanzas, mire, en el foro de economía hay 4 exministros de Finanzas, hay 3 exgerentes del Banco Central, hicimos una reunión y por unanimidad todo el mundo dijo, si a mí me hubieran puesto un consejo asesor, que no es consejo asesor de nada, es para que la economía echara a gusto de la torre, que es el que propuso que se bajen los sueldos a la mitad de los empleados públicos y privados, y el que dice que hay que despedir a un alto porcentaje de empleados, además lo dijo públicamente, y es el que dice que él se sentiría muy tranquilo y consideraría que las cosas van bien si se sube 4 puntos del IVA. Ese era el jefe de los asesores. ¿Para qué les pusieron? Que dicen que no cobran sueldo. Claro, no cobran sueldo del gobierno nomás, pero les pusieron para gestionar los intereses de sus jefes, pues para eso están ahí, o para qué más van a estar. Entonces, si aquí hubiera habido un ministro con dignidad, le hubiera dicho, señor presidente, le agradezco por su nombramiento, me voy a mi casa y quédese con su consejo asesor, porque dice que ese asesor iba a definir la política económica. Definir la política económica. Los asesores son los ministros. El presidente puede tener otro tipo de asesorías, pero un consejo asesor se supone que define la política económica. No es un asesor que tiene por ahí un asesor económico, un asesor en salud, un asesor en esto y en lo demás allá, porque el presidente no es todólogo. Este es un consejo asesor que se supone define la política económica. ¿Y entonces qué hace el ministro? Pero es que economista ya tenía el puesto en el BID, pues. Y ya tenía granjeado, ¿cómo se va a ir? Y ya tenía todo eso. Y aparte en este consejo asesor le ponen a un corrupto que fugó del país, regresa al país y ahora el señor Alberto Dajic es el que todo se la sabe. O sea, aquí sí es el país de Manuelito, como dice Jonathan Carrera, definitivamente. Economista, quererle agradecer por esta participación. Mire, con usted sí nos vamos de largo en este tipo de análisis. Hoy ha sido la primera intervención suya, pero de miedo lo que se viene. Ahora, pero no quisiera terminar esto y me regalan un minuto sin decirles algo. Y no simplemente para terminar con una buena noticia, sino porque es verdad, porque la economía es una ciencia muy noble. A pesar de la joda enorme que tenemos los ecuatorianos, la economía tiene salida. En el mundo hay economías que han estado igual o peor que el Ecuador, como la de Portugal, y Mario Centeno en 2 años la recuperó realmente de forma notable, ¿no? Un ministro de Finanzas excepcional, que hizo justamente lo contrario de las medidas aplicadas aquí. Esto hasta estos últimos 2 años. Si se aplica buena economía, si hay las gentes adecuadas, es decir, ¿no? A ver, las hay. Si las gentes adecuadas están en el manejo de la economía, si no hay conflicto de intereses y se toman las medidas adecuadas oportunamente, tengan ustedes la seguridad que la economía ecuatoriana reaccionará. Porque este es un país que tiene recursos importantes. Pero hay que comenzar ya. No es que estos 6 meses van a pasar de vacaciones y continuar con esta política económica.
Y concluyo simplemente diciéndoles lo siguiente. También los ecuatorianos tenemos culpa de eso. ¿Sabe por qué, mi estimado Olger, mi estimado Jonathan? Porque en este país cunde la resignación. Pues. Aquí se reciben las cosas como vienen. Entonces la gente... Conformismo. Ya, bueno, ya estamos así, ¿ya qué podemos hacer? No sé. Conformismo. Sí podemos hacer. Tenemos que cumplir obligaciones, pero también tenemos derechos que exigir. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Gracias a usted, economista. Vea nomás eso. De miedo, Jonathan. Y bueno, se ve negro lo que se viene, señoras y señores, pero bueno, el economista dice que todavía habrá alguna solución y todo depende de quienes estén en el manejo económico. Pero nosotros, Jonathan, y todos los ecuatorianos debemos comenzar a pensar y a reflexionar a quién vamos a dar el voto. Desde quién va a ir al Parlamento andino, hasta quién va a ir a la Asamblea Nacional y, por supuesto, quién va a ser presidente y vicepresidente de la República. Señoras y señores, vamos al segundo tema. Poquito atrasados, pero ya estamos con el presidente de la CTE, Edgar Zarango Correa. Usted no es familia de Rafael Correa, por si acaso. Bueno, comenzamos por allí. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, yo tuve una muy buena relación con el expresidente de la República, Rafael Correa. De hecho, esa buena relación no significa de que no hayamos tenido discrepancias, que como ustedes conocen, y terminó en lo que habíamos terminado ya como entre los trabajadores y el gobierno. Bueno, yo solo preguntaba si eran de la misma Correa, pero me dice que no, que solo han sido amiguitos. Señor Zarango, el día de hoy se reunió este denominado, en cambio, Consejo de Salarios, en donde se supone que se iba ya a tomar decisiones en torno a lo que se viene para el próximo año sobre los salarios. Si ustedes no llegan a un acuerdo, como entiendo hoy, luego de hora y media de estar reuniditos ahí junto con los empresarios, no llegaron a ningún acuerdo, ¿qué es lo que se viene a continuación? Porque si ustedes igual no llegan a un acuerdo, será nuevamente el gobierno el que diga, bueno, les vamos a subir 50 centavos. Bienvenido. Gracias nuevamente. Mire, Olger y Jonathan, nosotros en la responsabilidad que tenemos como representantes del sector laboral, de hecho nos corresponde buscar las alternativas y las salidas en lo que justamente estaban hablando hace un momento con el economista Flores. Esta es la democracia que tenemos, estos son los gobiernos que tenemos y bajo esas concepciones de gobierno y de democracia tenemos que abrirnos los espacios como trabajadores y buscar salidas. Y este gobierno o los gobiernos bajo el mandato del determinado un Consejo de Trabajo y Salarios, en donde nosotros como confederación siempre hemos manifestado que estamos frente a dos patronos, el patrono del sector público y el patrono del sector privado. Frente a ellos nos corresponde entonces abrirnos propuestas, presentar nuestras propuestas, iniciativas tendientes a buscar algo que sea coherente con lo que por justicia nos corresponde a los trabajadores. Para eso sirve el Consejo de Trabajo y Salarios hoy en día. Pero frente a ello, si no estamos en esas instancias, también sería imposible que los trabajadores de alguna manera conozcan cuáles son las propuestas y cuáles de alguna manera cómo estamos defendiendo algunas conquistas que son importantes en lo que tiene que ver sueldos y salarios para ellos. Señor Zarango, tenga la gentileza para estar claros, ¿cuánto creen ustedes que debe subir el salario básico unificado y cuál es la propuesta en cambio del gobierno? ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Y de los empresarios. Mire, justamente hoy en la mañana teníamos una entrevista sobre lo mismo que me acaba de manifestar. Y nosotros hemos sido bastante claros en manifestar que la Confederación en tiempos del expresidente Rafael Correa y en lo que va del actual presidente, que es la continuidad, para nosotros siempre hemos dicho que es la continuidad del gobierno de la autodenominada Revolución Ciudadana. En eso hemos planteado al expresidente Correa que nosotros necesitamos una entidad autónoma que fije justamente, que sea la encargada de fijar sueldos, salarios en base a la producción y a la productividad. No fue posible y al presidente actual hemos propuesto que mediante
decreto ejecutivo o mediante la ley, se fija una porcentualización en cuanto tiene que ver a los incrementos de sueldos y salarios, no solamente salarios, sino sueldos. Usted sabe que el sector público también hace 10 años no tiene un incremento en su sueldo. ¿De cuánto hablamos? Mire, esa porcentualización tiene que ir encaminada a buscar la canasta básica. De mañana me decían que nosotros estamos proponiendo $80. La propuesta de la Confederación siempre será determinada a buscar un porcentaje a fin de que cada diciembre de cada año... Sarango? ¿Cuánto, señor Sarango? Tenemos un porcentaje. Han manifestado el otro sector laboral de $80. Lo vamos a conversar mañana con ellos para ver sobre qué propuesta arrimamos al gobierno nacional, toda vez que el sector empresarial dice que inclusive la canasta básica está sobrepasando el sueldo básico unificado, está sobrepasando la canasta básica y familiar, cosa que es incierto. Yo le había dicho a Rodrigo Gómez de la Torre que en qué país está viviendo o cuáles son los trabajadores que están sobre la canasta básica. ¿Los empresarios cuánto dicen que tiene que subir? Tampoco han puesto Pero si nadie pone un tope, nadie pone una cantidad, entonces ¿qué discuten? Que no va a haber un incremento. Ellos dicen que estamos sobre la canasta básica y que inclusive debe haber un crecimiento en el salario. Oiga, señor Sarango, pero por lo dicho, hoy Fernando Ibarra, otro de los dirigentes sindicales, ha mencionado que este Consejo Nacional de Salarios es una completa farsa. Y justamente por todo lo que usted acaba de mencionar, ustedes hablan de porcentual, los empresarios dicen ahí nomás, y el gobierno simplemente va a esperar, y cuando ya llegue la hora va a decir, bueno, tal vez serán unos 50 centavos, $1, y eso es lo que se merece. Y esto justamente lo dice Fernando Ibarra, otro de los dirigentes, dice que este consejo es una farsa. Bueno, cuando ellos estuvieron de representantes en el Consejo de Trabajo y Salarios, no dijeron que era una farsa. Todo eso hay que puntualizar. Nosotros creemos que debemos buscar una salida porcentual a fin de que cada año... ¿Pero cuál es esa salida? ¿Pero cuál es el porcentaje? Eso claro. Es lo que dice. Acabamos de conversar con usted 8 minutos y en 8 minutos usted se ha dado las vueltas exactamente en lo mismo y hasta ahora no dice cuál es el porcentaje que ustedes están solicitando que se suba, que se baje o en qué niveles. Es decir, puntualizaciones. Jonathan, por favor. Yo aclaro y digo, tiene que ir en cuanto al desfase que existe entre el salario básico unificado y la ¿cuál es ese desfase? Pero Edgar, ¿cuál es ese desfase? Nosotros planteamos que debe ser un 5% cada año, tendiente a llegar a la canasta básica. ¿Cuál es el 5% para los de amigos que no entendemos? Bueno, ¿cuánto es ese 5%? Debe ser más o menos unos $40 más o menos mensuales, ¿no es cierto? Entonces, el incremento al salario básico unificado. Entonces eso es lo que piden ustedes, que se suba un mínimo de 40 y que podría ser más de acuerdo a los porcentajes. La porcentualización es importante, pero eso tiene que estar ya establecido a fin de que no lleguemos a cada año a no ponernos de acuerdo. ¿Hasta cuándo ustedes ya deciden junto con el gobierno y los empresarios? Mire, mañana nosotros del sector laboral nos vamos a reunir y vamos a acercar una propuesta. No hablamos todavía de porcentajes. Sí, y luego el Consejo se reunirá nuevamente para llegar a un acuerdo establecido. En porcentajes ni en cantidades no hemos acordado nada. Efectivamente, lo que nos han acercado es una propuesta del gobierno nacional sobre de empleo, desempleo, y en eso estamos trabajando para ver cómo podemos buscar una salida. ¿Pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el día viernes. Hasta el día viernes habría alguna decisión sobre este 5% que a lo mejor podría ser negociable, y la propuesta mínima de ustedes podría ser entre el 3 o el 4%, o se van a plantar en ese 5%, señor Sarango. Mire, nosotros vamos a mantenernos en el 5% como Confederación de Trabajadores del Ecuador. Pito colorito, me acaban de pasar el dato, el 5% de ese salario no son $40. Verá, don Edgar, que usted representa al sector Yamingo. Han sido solo $20, no son $40. Ucha, si estamos con esas matemáticas de ustedes representando a los trabajadores, Virgen María Purísima. Olger,
El asunto es de que nosotros creemos que debe ser una porcentualización. Si es que es del 5% cada año, estaríamos hablando que en un tiempo determinado vamos a llegar a la canasta básica unificada. No estamos hablando de cantidad. Eso es lo importante, porque si no vamos a caer en $4, $8, que no vamos a llegar a ponernos de acuerdo en ello. Nosotros nos vamos a mantener en que debe ser porcentualizado el incremento y bajo la ley o bajo un decreto ejecutivo. Mike, muchísimas gracias, don Edgar Zarango. Gracias, señor Zarango, por habernos acompañado. Nos dejó en las mismas, pero bueno, ahí le damos. Y el día de mañana, en cambio, vamos a traer a los representantes de los empresarios, en cambio, para que nos digan que todo debe quedar ahí hasta cuando el gobierno mencione. Ninguno de los dos sectores se ha puesto de acuerdo y el mismo gobierno tiene que establecer. Gracias, don Zarango. Será hasta una próxima oportunidad. Un gusto saludarle, señor Zarango. Gracias, buenas noches. Mi querido Jonathan, yo no sé, sinceramente yo a veces me da miedo, Jonathan, este tipo de cosas, porque ellos son los representantes nuestros, los representantes de los trabajadores, ñaño, y cuando no tienen esas especificaciones, si no saben, si no están por las nebulosas y los porcentajes, luego, ¿por qué pasa lo que pasa? Definitivamente. Bueno, vamos con nuestro último tema, y no menos importante, el ingeniero Carlos Poveda. Él pertenece al consorcio Sur Occidental. En las últimas horas, Jonathan, y usted mismo ha publicado temas de violencia, temas de delincuencia que se están suscitando exactamente en diferentes paradas, en diferentes estaciones, e incluso ya se detuvo, usted recuerda, hace pocas horas, a una persona que estaba delinquiendo en este sector, si mal no recuerdo. Bienvenido, estimado Carlos, nuevamente aquí junto a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la seguridad y en torno a los buses urbanos de la capital, especialmente en el consorcio Sur Occidental? Buenas noches, Olger, Jonathan, gracias por la invitación. La verdad, este tema de la seguridad en el transporte público se está agravando cada día más, y esto es debido a que la crisis económica está golpeando a estratos bajos especialmente. ¿Y qué es lo que provoca? Estamos nosotros teniendo muchos problemas en nuestros usuarios que son robados, existe el hurto, hay personas en determinadas paradas que ya son identificadas como la Magdalena, San Roque, el Tejar, que existen delincuentes y que nos provocan malestar a los usuarios. Como consecuencia, muchos usuarios, al ver que no hay una seguridad para ellos, dejan de subirse al bus, aunque usted no crea, otra alternativa. Entonces se pierde también usuarios en el transporte público. Pero también tengo que aclarar que la seguridad ciudadana no es una responsabilidad del municipio, como tampoco es de los operadores. Ahí es donde tenemos el primer problema. La seguridad ciudadana es un asunto de Estado, del gobierno, en el caso que está de turno, que debe atender. Lamentablemente, la semana anterior nosotros tuvimos un asalto el día viernes a las 16:30, pero es con tenemos los videos, ahora tenemos nosotros un sistema de videovigilancia que colocamos en todas las paradas. Este esfuerzo hace la empresa privada para dar por lo menos seguridad y poder monitorear y vigilar y asimismo comunicar inmediatamente a la policía para que intervenga y, si es que es posible, aprender a estos antisociales. Pero la respuesta tampoco es buena, no es resiliente de parte de las autoridades. Lamentablemente, habemos corredores o sistemas o subsistemas de transporte de primera y de segunda. Por ejemplo, lo que es operado por el municipio, el trolebús, la ecovía, todo eso. Hay permanentemente personas de la Agencia Metropolitana de Control, policías metropolitanos que les conocíamos antes, están en las diferentes paradas o en los terminales de mayor concurrencia, de mayor riesgo. Sin embargo, en los otros corredores, el suroccidental, por ejemplo, el central norte, no existe el mismo trato. O sea, ¿somos otros usuarios o qué es lo que pasa? Esa política que no es estable de parte de la municipalidad, que es bueno que ellos apoyen con estas acciones, con personal, para mitigar y ordenar a la gente. Tenemos seguridad privada, pero la seguridad privada no puede actuar ante la seguridad ciudadana. Ellos hacen más una función de orientación y de precaución de los bienes, primero los recursos humanos, la cajera,
y las personas que toman el servicio de transporte y de alguna manera algún elemento de la parada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No hay una política clara para atender en donde existe mayor concurrencia de personas. De hecho, ni en la bioseguridad tampoco existe gente que esté orientando a las personas para que mantengan distancia, usen mascarilla y todos estos elementos de bioseguridad. Eso es lamentablemente, o sea, creemos de que las cosas funcionan por sí solas y así ha sido prácticamente en muchos aspectos en el caso de los servicios públicos. Lamentablemente, eso se está agravando. Economista, señor Poveda, la pregunta es la siguiente. Ustedes han hecho esta inversión en las cámaras, muchas veces se detiene a estos delincuentes al interior de los buses, viene la policía, los llevan a flagrancia, pero resulta que en flagrancia ya ni siquiera medidas sustitutivas, sino que les mandan nomás porque no hay las denuncias y los videos del esfuerzo prácticamente queda en nada. Entonces, ¿qué se puede hacer? De pronto a lo mejor la Gerencia General del Corredor Sur, del consorcio, podría impulsar las acusaciones particulares en contra de estas personas. Hace falta cambiar la ley, mejorar la estructura de la norma jurídica. ¿Qué podemos hacer para que estos esfuerzos no sean en vano, señor Poveda? Prácticamente lo que usted dice es algo que se debería modificar, que los gestores o los operadores puedan denunciar a estos antisociales cuando son aprendidos. Pero lamentablemente nuestra norma no es así. Tiene que ir la víctima, tiene que ir a poner la denuncia de lo que pasó. A veces no solamente es de un hurto, un robo, sino también es del acoso, especialmente a las niñas, a las señoritas, a las mujeres, y eso también es un problema grave que se debe prácticamente controlar y corregir. Entonces, si no hay la persona, la víctima, la que sucedió, prácticamente en la fiscalía no le hacen caso. Entonces, el delincuente prácticamente, ellos conocen, aunque usted no lo cree, conocen cómo funciona la norma y por eso actúan libremente y saben que en 2 horas están libres porque no hay quien los denuncie y lamentablemente así se les coja en la fragancia, nunca le encuentran con nada. Parientes de algunos abogados también. Sí, más que todo son grupos de delincuentes, aunque usted no lo crea, son pandillas, son mafias que entran a un bus, por ejemplo, todos los días hay hurtos en los buses, entran en grupo y si alguien le roba un celular a una persona, así lo descubra la persona, la víctima le denuncia, no le encuentran nada porque es como jugar a la bolita y se pasan y prácticamente es bien complicado determinar. Las personas que ya conocemos, nosotros estamos en el día a día, inclusive ya logramos identificar a algunas personas que hacen esto. Entonces, nosotros nos hemos comunicado con la policía permanentemente, hemos coordinado con la Secretaría de Seguridad para que nos den este apoyo. En primera instancia, hay buena voluntad, pero también tenemos que reconocer, hay falta de recursos. Y los recursos principales son los humanos. O sea, ahí es donde deberíamos invertir más, o sea, en personal para que hagan esta función de control y de orientación a los usuarios, porque los usuarios también debemos cuidarnos, debemos también protegernos, debemos tomar medidas de prevención, también nos exponemos. Es increíble cómo hay personas que suben al bus y sacan el celular de moda y comienzan ese rato a estar prácticamente chateando. Inmediatamente el delincuente ya lo ve y en la próxima parada, si no lo puede arranchar, inclusive lo agreden. Ha habido a señoras que les agreden, las arrancan la cartera a la fuerza, inclusive generándoles lesiones. Es increíble. Nosotros ahora que tenemos este sistema de videovigilancia, hemos revisado y prácticamente se ven cosas que no se podría creer. Sí, es asombroso. Carlos, y ya casi para finalizar, pero junto a este drama que ya se está viviendo, el tema de la delincuencia, ya se está planteando la revisión de las tarifas. Y me quedé sorprendido por lo que escuché el otro día, justo tuvimos a un representante igual del transporte, no es que van a ser solo 35 centavos, sino que serían más o menos unos 60 centavos de incremento, porque lo que se está hablando es que la tarifa integral que estaría cubriendo no es que va a ser 35 centavos porque no cubre para todo, valga la redundancia, y esto junto al problema social que ya estamos enfrentando, ¿no sería una barbaridad? A ver, aquí, por ejemplo, he escuchado las entrevistas anteriores que ustedes le hicieron y prácticamente yo puedo coincidir en algo. Acaban de hablar con el señor representante de los trabajadores y él habla de que debe haber un incremento para cubrir la canasta básica. Cuando se incrementan los salarios, ¿por qué nunca, ahí sí tengo que usar este término nunca, se incluye al transporte?
El transporte en 17 años, en el caso de Quito, no se ha revisado la tarifa, a pesar de que ha habido compensaciones de parte del Estado, ha habido compensaciones de parte del municipio, pero no es lo mismo tener el dinero en el día para mantener una liquidez que recibir el dinero después de 3, 4 años. Por ejemplo, estamos en el 2020 y todavía no les pagan desde el año 2018, imagínense. Entonces, no es eso de que sí les hemos pagado o sí les hemos subido. El dinero obviamente cubre los costos en el momento. No se puede decir después de 4 años le vamos a pagar el sueldo a los conductores. Entonces, aquí hay una cuestión. Todos peleamos porque nos mejoren nuestros salarios. Yo estoy de acuerdo, sí. Pero cuando se habla de un servicio público, colectivo, como es el transporte público, hay una resistencia muy fuerte en el sentido de que se debe mejorar la calidad. Cuando no se tiene claro cuál es la calidad. En el transporte público, el factor de calidad principal es la velocidad. No quiero decir que vayan en exceso de velocidad, sino la rapidez, que el transporte público llegue a tiempo, tenga una frecuencia adecuada a la demanda y que tenga seguridad en el trato y en el momento de movilizar a una persona en el bus. Ese es algo diferente a la seguridad ciudadana que estábamos hablando. Entonces, claro, la revisión de la tarifa debe ser, obviamente, debe ser, porque si no, no se puede encontrar calidad. A veces hay unos conceptos básicos que no se entiende. La política tarifaria permite al Consejo que pueda corregir estas deficiencias de calidad del servicio, si es que tienen unos costos que deben ser cubiertos a través de la tarifa. Pero aquí, ¿qué se debe buscar? Que el transporte público debe tener, obviamente, los ingresos tarifarios de cualquier fuente. Puede ser en el pasaje que pague el usuario, pero también pueden venir subsidios, porque si no, este servicio nunca va a mejorar. Cuando usted pone una tarifa técnica, usted crea trabajo. Por ejemplo, un bus en la actualidad tiene un conductor que trabaja 16 horas al día, 7 días. ¿Cómo puede dar una persona que no come bien, que no está con la familia, que no descansa, no tiene salud, no tiene bienestar, no tiene seguro social? ¿Cómo puede trabajar bien? Entonces, cuando usted pone una tarifa técnica, este conductor va a trabajar 8 horas. Entonces, genera empleo también. La tarifa técnica genera oportunidades y esto no es bien visto. El problema, señor Poveda, es que usted pide los transportistas están pidiendo un aumento del 125%, y lo que el señor Zarango dijo es que máximo ellos están pidiendo el 5% porque no hay a dónde más. Del 5% que le subirían a la gente común y silvestre en el sueldo, eso sí es que le suben más, ¿no? Eso sí es que le subirán el 5%, así como ya ganamos. Pero usted piden el 125%, pues. Ya, pero no, claro, sí hay cómo comparar, ¿no ve? Que si usted 125 le divide para 17 años, le sale a menos de 1. En cambio, pero el salario básico se revisa cada año. A la gente no le han subido 125% cada año. Sí, pero los salarios básicos partiendo desde el 2003, que no se ha subido la tarifa, ha subido casi el 300% y la inflación algo similar, pero la tarifa se ha mantenido en 25 centavos. Entonces, si usted hubiera subido 1 centavo por año, serían 17 centavos prácticamente, estaba cubierto la tarifa técnica. No tendríamos ningún problema y nadie hubiera sentido. El 1% por año son 17%. No. 1 centavo nomás le digo, 1 centavo a la tarifa desde el año 2003. Entonces, hubiéramos tenido nosotros cubierto la tarifa técnica. Estuviéramos hablando de otro tipo de servicio de transporte. Quizás no estuviéramos hablando porque el servicio sería bueno. Lamentablemente, políticamente no se ha manejado la tarifa. Hoy es el momento porque están planteando un proyecto de ordenanza para el subsistema. ¿Qué quiere decir esto? Cada subsistema debe integrarse para formar un sistema integral. Y ahí, obviamente, la tarifa máxima que podría pagar un usuario haciendo las diferentes transferencias en los diferentes modos, o sea, de un bus convencional, pasarse al metro, o del metro pasarse a un alimentador, o pasarse a un corredor, ¿cuál sería? No debe pasar de 60 centavos. Mínimo, ¿y hay algún mínimo de pronto sustentable como para que sigan operando? Si es que no llegaran a un acuerdo de 60 centavos, ¿hay un mínimo sustentable? ¿Ya han pensado en una cifra mínima? A ver, la tarifa que se determinó mediante un taller de trabajo en el año 2019, prácticamente en abril del 2019, arrojó un costo de 37 a 38 centavos. Se ha ajustado a 35 centavos, que considero yo que esa es la tarifa que va a cubrir los costos de las nuevas variables que está en la estructura tarifaria. Yeah. ¿Cuáles son estas nuevas variables? Por ejemplo, que ya en un bus ya no haya un solo chofer que esté todos los días, sino que haya 2.4 conductores. ¿Eso qué quiere decir? Que los conductores van a trabajar 8 días, 5 días a la semana.
semana y van a dar 2, como hacemos todas las personas que tenemos una dependencia laboral. Van a tener seguridad social, van a tener todos los beneficios de ley, van a tener un contrato, que eso es muy importante. Entonces, solo este cambio en el recurso humano, prácticamente la tarifa de 35 centavos va a cubrir casi en su totalidad. Entonces, no va a haber prácticamente... Okay. Ahora tenemos un mayor problema, inclusive. Ya no existe la demanda que teníamos previo a la pandemia. Claro, hoy la demanda se ha reducido prácticamente el 70%. Estamos entre el 30 y 35% de pasajeros de lo que teníamos antes de la pandemia, porque no hay clases, hay teletrabajo, no hay actividades, entonces todo esto afecta. Si mañana subiera la tarifa a 35 centavos, igual no va a cubrir los costos de operación. Y eso puede provocar, ¿qué es lo que puede provocar esto? Que no se cumplan las variables que está en el modelo, obviamente financiero, en el análisis de costos de la Secretaría de Movilidad, que estas variables no sean cumplidas. ¿Eso qué quiere decir? Que podríamos cobrar una tarifa y ahí sí podríamos poner en riesgo la calidad de servicio al que todo apuntamos. Una política tarifaria apunta a que el servicio sea de calidad. El precio no tiene mucha relación, o sea, no es el fin, es el precio del transporte, porque usted puede cobrar pasaje o puede aportar a través de subsidios. Eso lo hacen en la mayoría de países del primer mundo. Todos los temas de transporte son subsidiados. O sea, aquí no tenemos por qué asustarnos. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Mire usted, desde el tema de seguridad que se ha planteado hasta el tema tarifario. Complejo, bastante, mi estimado Jonathan. ¿Nos vamos despidiendo o quiere enviar una notita de las suyas? Mandemos un par de notas nada más para que la gente esté pendiente. Droga en sifones, mandémosle de una, violento, mi querido productor. El sector de los Dos Puentes, localizado al sur de Quito, se convirtió en el escenario de un operativo policial que permitió la desarticulación de una banda dedicada al expendio de estupefacientes. Miembros de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial de la Policía Nacional allanaron el lugar que se presume sería el centro de abastecimiento de alcaloides que se comercializan en la ciudad. Los brujos, como se conoce comúnmente a los microtraficantes, se deshicieron de las sustancias en una alcantarilla. Al notar la presencia policial, una funda con varias dosis permitieron a las autoridades detener a varios implicados en este delito. Reportó para ustedes Domenica Romo, UT Times para Tiempo Real. Vamos con la otra nota, nada más asesinato. Un hombre intentaba lo que les ofrecimos temprano, cortarle la cabeza a su mujer con un machete. La policía logró liberarla. Vean esto.
Impactantes los momentos vividos y nada más para despedirnos. Recuerden ustedes, es un delito utilizar o falsear los turnos para obtener las cédulas de identidad en el registro civil. 2 personas fueron detenidas, un hombre en el sur y una mujer en el norte. ¿Por qué? Porque tenían los turnos adulterados, estaban falseados. Esto es un delito, no caigan en manos de tramitadores y ustedes tampoco se arriesguen a ser detenidos a cometer este error, que no es un simple error administrativo, es un delito penal. 2 personas fueron detenidas. No sé si tenemos las imágenes, miren esto, para que estén sobre aviso. Cuidado, muchísimo cuidado. No es una cuestión de viveza criolla, decir cogí usé un turno que me encontré por ahí, me facilitaron un turno. Por favor, esto es más delicado de lo que se cree. No estén falseando turnos en el registro civil porque es un delito. Hasta aquí llegamos, mi querido Olga. Definitivamente, y nada más les invitamos a recordar, señores y señores, lo que acaba ya de publicar Tiempo Real. Ecuador humilla a Colombia en Quito con goleada histórica. Así es que vamos a recordar estas imágenes y lo que fuera parte de este emocionante partido vivido acá en la capital de los ecuatorianos. Con nosotros y con ustedes hasta el día de mañana. Imanalias y Punchas y Tutas y Chichica, el gran arquitecto del universo, acompaña nuestros pasos. Chauis Quito, Chauis Ecuador, Chauis Mundo. La libertad subida. Здесь ребята также должны быть привычные, хотя сама колумбийская сборная играет на побережье, чаще всего в Барранкилье, откуда, в общем, сюда и прилетели 2 дня назад футболисты сборной Колумбии и штаб команды Ла-Пас над уровнем моря. Так вот, там Эквадор сумел одержать победу. В Барранкилье свой матч против Уругвая провела сборная Колумбии и повторила антирекорд для домашних официальных матчей. Самое крупное поражение в истории. 0-3 от Уругвая потерпела Колумбия. Опять же, антирекорд был повторен. Выдохнули, помолчали, поехал. В фланге, скорее всего, Педро Перласа будет действовать на противоположной бровке. Опять же, если вы посмотрите заявление в Твиттере Федерации футбола справа, скорее всего, будет выступать. В общем, времена сложные, в том числе для тренеров команд. Это, конечно, влияет. И с вами с удовольствием буду наблюдать за событиями этой Боливии. Со счетом 3-2, и там, понятно, Эквадор так штрафную сборной Колумбии. И удар по воротам, и гол! 1-0! Эквадор открывает счет. Роберт Арболеда. Центральный защитник, пришедший на стандарт, вступает за футбольный клуб Сан-Паулу. И уже довольно давно. А сейчас Эквадор забивает второй мяч. На 9-й минуте матча Мена делает счет 2-0. Фантастика. Ну что, неужели здесь Конмеболе только футболист сборной Артем Актерский здесь был со стороны Кайседо. 0. Здесь фол. И себя еще сегодня показать Могика. Нарушение правил и стандарт хорошего года постройки. Отбивается сборная Колумбии. Квадрадо также у мяча. И еще один дальний удар, на этот раз вот. А пока атакует в десятером сборная Эквадора. 3-й мяч! Эквадорцы забивают с передачи Анхеля Мены. Гол проводит Мигель Эстрада. Чума. А пока пас направо. Небо для сборной Колумбии затянуло тучами, облажными тучами. 4-0! Сумасшествие!
что происходит? Vean, quiero que vean esto. Y le están poniendo